En este canal hablamos de dinero en serio. Hoy te contaré acerca de el error económico que todos aplauden. Te subieron el salario, pero ¿te alcanza para más? Este año en Colombia, gracias a un decreto presidencial, el salario mínimo subió un 23%. Y antes de decir si eso es bueno o malo, hay algo que debemos entender primero. La economía no funciona con una sola variable aislada de todo. La economía es un sistema interconectado. La economía la debemos ver como lo que es, un sistema, no una palanca que se sube y se baja. Tiene muchas variables conectadas entre sí que deben ser tenidas en cuenta: salarios, precios, inflación, empleo, productividad y empresas. Y en un sistema así, no puedes pensar que se modifica una sola variable sin que otras se vean afectadas. Por eso, subir el salario mínimo no es solo pagar más. Con esta decisión se interviene todo el sistema económico. ¿Cómo debería subirse correctamente el salario mínimo? Un salario mínimo bien calculado no se define por intención, se define por datos y el correcto análisis de los mismos. Hay 3 variables clave que siempre se deben tener en cuenta en este análisis. Primero, la inflación. La inflación te dice cuánto suben los precios en un periodo determinado. Si los precios subieron un 5%, el salario mínimo debe subir al menos ese 5%. Eso no hace al trabajador más rico, pero sí evita que pierda poder adquisitivo su dinero. Segundo, productividad y oferta, demanda laboral. Aquí está uno de los puntos más importantes. En las economías desarrolladas, los salarios suben por la ley de oferta y demanda. Cuando ocurre esto pasa lo siguiente: hay empleo estable, las empresas están creciendo, faltan trabajadores disponibles, es decir, poca mano de obra. Las empresas compiten por el trabajador y empiezan a subir los salarios de forma natural y sostenible. Eso es sano, eso es real. El problema aparece cuando la productividad no crece. La economía produce lo mismo que hace un año y existe sobreoferta de mano de obra. En Colombia, la productividad ha crecido muy poco, casi nada. Estamos hablando de un crecimiento de un 1 o 2%. Eso pone un límite natural a cuánto se pueden subir los salarios sin generar problemas económicos para la sociedad. Tercero, capacidad real de las empresas, realidad colombiana. Ahora miremos el país. En Colombia hay cerca de 1,56 millones de empresas formales. De esas empresas, el 94% son microempresas, el 4% son pequeñas, el 1% medianas y menos del 1% son grandes empresas. En Colombia, según cifras del 2025, existen casi 24 millones de empleados, aproximadamente, de los cuales 2.400.000 ganan el salario mínimo legal vigente. Eso equivale únicamente al 10% del total de los trabajadores. Ojo con este dato clave: Colombia no es un país de grandes corporaciones, es un país de negocios pequeños, con márgenes reducidos. ¿A quiénes beneficia el aumento de salario? En empleo formal, aproximadamente el 47% de los trabajadores están en micro y pequeñas empresas, el 53% restante en medianas y grandes, pero hay un dato clave. Más del 56% de los trabajadores en Colombia son informales. Eso significa que más de 13 millones de personas no tienen contrato formal, sin salario mínimo legal, sin prestaciones. Muchos de ellos ganan menos del salario mínimo. Entonces, un aumento de salario mínimo no beneficia directamente a más de la mitad del país, pero sí afecta los precios que todos pagan, formales e informales. Primera conclusión: si sumamos lo que dicen las variables reales, tendríamos lo siguiente: inflación aproximadamente 5% y productividad aproximadamente 1 o 2%. Un aumento responsable, basado en datos y coherente, habría estado entre un 7% y 10%, nunca el 23%. Entendamos esto con ejemplos, así me gusta explicar. Imagina un balde con agua. El agua que entra es el salario. Este balde tiene un hueco en el fondo, este hueco lo llamaremos inflación. Entonces, si subes mucho el salario, entra más agua, así es, pero el hueco en el fondo se hace cada vez más grande, por lo cual el agua sale mucho más rápido que antes. Resultado: el nivel de agua no sube. Ahora el balde se desocupa más rápido que antes. Te dejo otro ejemplo.
Te dije que la economía es un sistema, que tiene muchas variables a tener en cuenta. Imagina el cuerpo humano. El cuerpo humano y sus órganos vitales no funcionan de manera aislada. Es un sistema en el cual todos sus órganos están conectados y comunicados. Cada uno tiene una función específica, y todos en conjunto dependen de su correcto funcionamiento. Corazón, riñones, pulmones, sangre y hormonas. Todo está conectado. Imaginen a una persona va al médico y le dice: «Doctor, me siento muy cansado, ando sin energía». Un buen médico no toma decisiones arbitrarias. Primero pide exámenes de sangre, presión, niveles de azúcar, función renal y corazón, porque el cansancio puede tener muchas causas. Ahora imagina que el médico decide: subámosle la presión arterial para que tenga más energía. Al inicio, esta persona se siente mucho mejor, con energía, pero como no se analizó todo el sistema, el corazón se sobrecarga, los riñones empiezan a fallar y aparecen nuevos problemas en otras partes del cuerpo. Se corrige un síntoma, pero se dañaron otros órganos, todo por una decisión tomada sin los argumentos suficientes. No se analizaron datos, se omitió información que permite hacer un correcto diagnóstico. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver este ejemplo con la economía? En este caso pasó lo mismo. Se subió el salario mínimo, una cifra que no lleva relación con la realidad económica del país. No se analizó todo el sistema y sus datos. El aumento da un alivio inmediato, o por lo menos eso parece, pero si no se consideran las variables que te dije antes: inflación, productividad, empleo y capacidad empresarial, el sistema responde solo y las consecuencias son: suben los precios, aumenta la informalidad laboral y baja el poder adquisitivo real, no por maldad, por equilibrio del sistema. En un sistema complejo, una decisión tomada sin el diagnóstico correcto siempre genera consecuencias no previstas. Subir el salario mínimo no es malo en sí mismo, lo peligroso es hacerlo sin entender el sistema completo. La economía funciona como un organismo vivo. Cuando se fuerza una parte, el resto reacciona. Si los salarios suben más rápido que la productividad, la capacidad de las empresas y el crecimiento real de la economía, el ajuste no lo paga el Estado, lo pagan las personas y sobre todo las de más bajos ingresos, con los precios más altos, y el empleo se ve deteriorado por despidos y el incremento de la informalidad laboral. El verdadero progreso no se logra con decretos, se logra creando condiciones, más empresas fuertes, más empleo formal y más productividad, porque solo cuando la economía crece de verdad, los salarios pueden subir sin que el dinero valga menos. Pensar en economía no es pensar en el corto plazo, es entender el sistema y respetar sus límites. Si este video te hizo pensar, tómate un segundo para suscribirte. Aquí hablamos de dinero, enfoque y decisiones que cambian la vida. Ahora te dejo un pequeño video del matemático que decretó este incremento de salario. A ver, no. 26 por 6, 6 por 6, 36, 6 igual 3, 6 por 2, 12 y 3, 15,8. Ya vi aquí. Bueno, pero ese no es el problema. Entonces, yo era primero de la clase de matemáticas. Todo lo que pasa aquí es incluye en la universidad. Y debía haberme dedicado a las matemáticas.